Ya. Ya. En otras, atienda bien esta parte porque aquí hay un asunto teológico súper importante. Esto no se puede perder usted, esto tiene que aprenderlo. El 12. En otras palabras, el novillo entero, o sea, con la caca en las tripas y todo, el novillo entero traerá fuera del campamento, o sea, fuera del pueblo, a un lugar limpio donde las cenizas son echadas. Allí lo quemará sobre leña con fuego. Allí donde las cenizas son echadas, él será quemado. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto y ellos hacen algo contra alguno de los misbot, contra alguno de los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Aquí viene la explicación que tengo que darles. ¿Por qué ese novillo que es por el pecado es sacado fuera del campamento, fuera del pueblo? No como las vacas, los bueyes, las ovejas que eran quemadas, asadas en el altar, en los atrios del templo, o sea, en el patio del templo. No, sino eran sacados fuera del campamento, fuera del pueblo, con la piel, con el cuero, con el popó, con todo. ¿Por qué? Porque era considerado un animal asqueroso que llevaba toditas las culpas de todo el pueblo. Porque no era que había pecado una sola persona, había pecado todo el pueblo y había pasado inadvertido, los sacerdotes no se habían dado cuenta. Entonces era un animal que llevaba el pecado de todo el pueblo. Entonces ese animal ante Dios era un animal asqueroso, inmundo, que no podía ser quemado dentro de la ciudad porque contaminaba la ciudad y la dañaba. ¿Sabe cómo crucificaron en la estaca de ejecución a Yeshua? Los perversos Kohanim, que eran los primos de Herodes, porque no eran ningunos Kohanim de sacerdotes de la tribu de levitas, no. Esos infames eran unos sinvergüenzas que se apropiaron del gran Sanedrín, simplemente porque Herodes estaba en el poder. Ya, nosotros vamos a ser sacerdotes y punto. A ver, tú Caifás, tú vas a ser el sumo sacerdote. O sea, una porquería. O sea, como que usted cogiera un poco de políticos, de los más ladrones y de los jueces más ladrones, y usted los ponga a gobernar la iglesia para que ellos confiesen, para que ellos unjan a los hermanos. O sea, era una cosa así. Entonces, cuando Yeshua tomó el cáliz, en el cáliz, ¿por qué Yeshua no lo quería tomar y le rogaba al Padre y le decía, si es posible, retira de mí este cáliz, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Era porque en el cáliz estaban todititas las iniquidades, las maldiciones generacionales, los pecados, las transgresiones, las culpas, toda la maldad. En ese cáliz que Yeshua tenía que tomar estaban la pedofilia, estaba el bestialismo, el tener relaciones sexuales con los animales, estaba el adulterio, estaba la mentira, la traición, estaba la falta de respeto a los padres, el pegarle e insultarle a los padres, estaba el robo, estaba la drogadicción, porque en ese tiempo se drogaban. Ellos, de los madianitas le llevaron esa moda y habían israelitas que se drogaban.
Y los soldados que crucificaron a Yeshua en la estaca de ejecución, esa noche ellos estaban drogados. Por eso lo latiguearon sin piedad. No tenían pena de ver tantísima sangre derramada en el salón donde lo amarraron a Yeshua y ahí le sacaron la ropa y lo latiguearon, porque estaban drogados. Entonces, ¿por qué le pasaba todo eso a Yeshua? Porque ya estaba maldito, sin haber cometido ni un solo pecado. Él ya había tomado el cáliz de todas las transgresiones del mundo entero. La prostitución, el homosexualismo, todas esas cosas. No había un solo pecado que se quedara fuera de ese cáliz. Y Yeshua lo tomó y se hizo maldito. Por eso fue maltratado por todos estos fraudulentos coanim, estos fraudulentos sacerdotes, Caifás, Ananías del Gran Sanedrín. Entonces, cuando ya lo latigaron, lo llevaron cargando la estaca hasta fuera de la ciudad. Él recorrió casi toda la ciudad con la estaca. Claro que felizmente apareció Simón de Cirene y le ayudó a llevar la estaca. Pero a Yeshua lo crucificaron en el monte de la calavera, fuera de la ciudad, como un criminal, el más maldito desgraciado de esta tierra. Entienda eso. Mire la importancia que tiene que usted aprenda la situación de cómo son los sacrificios por culpa, por pecado, por culpa de los sacerdotes, por culpa del pueblo. ¿Cómo son los sacrificios? Qué raro. Van a matar un animal y a sacrificarlo, pero lo van a sacrificar con la caca y todo. No le van a lavar las tripas, no le van a sacar nada y con cuero y todo lo van a quemar. Y fuera del campamento. ¿Por qué? Porque ese animal estaba maldito. Había llevado todos los pecados del pueblo. Y ese era el símbolo, esa es la simbología de cómo iba a morir Yeshua. Sin haber cometido ni un solo pecado, él fue crucificado como un maldito criminal. ¿Ya? Entonces espero que les quede claro lo que es el sacrificio tan grande que Yeshua ha hecho por nosotros. El 15, Levítico 4:15. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos en la cabeza del novillo para poner todos sus pecados, ¿no? Y sacrificarán al novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido, el sacerdote ungido, traerá un poco de la sangre del novillo al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre, solamente el dedo, y la salpicará 7 veces en la presencia de Yahweh delante de la cortina, porque la cortina era Yeshua. Y esa sangre sí que nos iba a lavar de pecado, porque era la sangre de Yeshua, que la derramó siendo santo, santo, santo. Él pondrá algo de la sangre en los cuernos del altar delante de Yahweh, allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre que sobre, él la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Traerá el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es una ofrenda de pecado
para la asamblea. La una era para los sacerdotes, la otra era para toda la asamblea, para el pueblo. Cuando un jefe peque e inadvertidamente haga algo contra alguno de los mitzvot, contra alguno de los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, él es culpable. Si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él, él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron la ofrenda quemada en la presencia de Yahweh. Es una ofrenda de pecado. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de pecado con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. La sangre que sobre la verterá sobre la base del altar para ofrendas quemadas. Toda su grasa la hará subir en humo sobre el altar como la grasa para el sacrificio de ofrendas de paz. Así el Cohen, el sacerdote, hará expiación para él referente al pecado, y él será perdonado. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los mitzvot de Yahweh, haciendo algo contra los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él, él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen el sacerdote, tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda su grasa él removerá como la grasa removida para el sacrificio de ofrenda de paz. Y el Cohen la hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Yahweh. Así el Cohen, el sacerdote, hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrifican las ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de la sangre, el sacerdote tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar, o sea, en todo el cajón cuadrado donde se asan las presas. Toda su grasa él removerá como la grasa de un cordero. Es removida del sacrificio para ofrendas de shalom. Toda su grasa él removerá como la grasa de un cordero es removida del sacrificio para ofrendas de paz. Y el Cohen la hará subir en humo en el altar sobre las ofrendas para Yahweh, hechas por fuego. Así el Cohen hará expiación por el referente al pecado que él cometió y será perdonado. Ya. Algo pequeñito que les tenía que decir. Cuando les hablé del adulterio, no solamente el pecado viene por el adulterio del hombre. Una vez llegó un señor al hacerse ver de mi esposo, un paciente, y le dijo: doctor, ¿me podría regalar unos minutos? Pero quiero hacerle unas preguntas que no son sobre la enfermedad, sino quiero consultarle algo de vida por todo lo que me ha dicho la gente, que usted es un hombre muy sabio y que usted es un hombre